Muy pero muy buenas a todos. Bueno, comenzamos un nuevo análisis para el día de hoy, pero vamos a comenzar por supuesto con la belleza que nos dejó el fin de semana. Ya el viernes habíamos estado hablando de la ruptura, de la posible ruptura de este canal. Hablábamos demasiado de que este canal tendía a romper a la baja, fue tal cual lo que sucedió. Tuvimos ruptura a la baja, retesteo y a partir de ahí continuación de una caída. Caída que hasta el momento se está deteniendo puntualmente en el 61.8 de Fibo de todo el impulso anterior, así que de forma muy prolija esto viene respetándose, así que veremos a ver con qué nos vamos a encontrar durante el día de hoy, pero ya con todo lo que nos dio durante el fin de semana, creo que hoy, si el mercado estuviese lateral, no me sorprendería en lo más mínimo. Pero bueno, veremos a ver un poco con qué nos podemos encontrar. Comencemos como siempre con gráfico mensual. Con respecto al gráfico mensual, una de las cosas más importantes que tenemos que considerar es que el panorama con toda esta caída complica un poco el gráfico mensual, porque ya tuvimos una vela roja muy pero muy grande con respecto al mes pasado. Y esta semana está dejando nuevamente una mecha que fíjense, no sé si llegan a verlo, comienza en esta parte de aquí y toda esta parte es una mecha que está dejando el gráfico mensual. Esto la verdad que es un panorama un poco complicado con respecto a lo que puede llegar a darnos este gráfico mensual. Pero por el momento no estamos rompiendo mínimos. Eso es lo más importante y lo que debemos considerar. Recuerden que esto habíamos dejado también marcado la semana pasada, que la zona de los 100, habíamos dicho $107.000 era aproximadamente la zona de mayor importancia y la que se debe sostener. Por el momento se viene sosteniendo, faltan 8 días y 13 horas para que esta vela termine, pero la complicación que tiene es que estamos hablando de dos velas, tres velas en realidad, con estructuras bajistas. Recuerda que esto es gráfico mensual, esto habla de movimientos muy largos en cuanto a lo que uno está acostumbrado dentro de un trade, pero es importante que lo consideramos y lo tengamos en cuenta como para que podamos llegar a entender eh, qué es lo que siguiente que puedo hacer en los próximos meses. En primera instancia, faltan 8 días. Lo lindo que tiene este mercado tan hermoso es que en 8 días puede cambiar muchísimo todo el panorama. Así que durante toda esta semana puede ser tranquilamente alcista, ¿por qué no? Y cambiar todo el panorama nuevamente. Ahora, si durante esta semana esa situación no cambia, puede que a partir del mes que viene, desde octubre, se vuelva un poco más complicado. Veremos a ver qué es lo que sucede. Con respecto al gráfico mensual, de igual manera, recuerden, la divergencia todavía se encuentra activa. Veremos a ver qué es lo que sucede con ella. Gráfico semanal. Acá ya comienza bastante lo que quiero mencionar. ¿Por qué? Porque habíamos dejado bien marcado este panorama que tuvimos con respecto a esta vela semanal. Decíamos, ¿no?, que el precio no debía caer hasta determinado nivel, si mal no recuerdo, de la zona de los $116.000, em, porque eso iba a complicar muchísimo el panorama con respecto al siguiente movimiento, en este caso de Bitcoin. Y así fue tal cual, ¿no? Vean que finalmente el mercado corrigió por debajo de la zona de los 116, alcanzó los $115.000, estuvo lateralizando un tiempo ahí. Y a partir de ahí, eso ya dejó una estructura muy bajista para esta vela semanal. Y eso fue el indicio de que el mercado iba a tomar el inicio de la semana de una mala manera. Ya se esperaba, al menos en mi caso particular, yo estuve en un short hasta hace muy pero muy poquito, porque de hecho lo acabo de hacer hace un ratito cuando empezó a rebotar en el 61.8, pero eh, tuvimos una muy pero muy interesante corrección, muy pero amplia realmente, creo que cerca de un 4%, no recuerdo exactamente, pero una linda pero muy linda caída. Y a partir de ahí, en este exacto momento, como les digo, estamos teniendo un pequeño rechazo al alza. Rechazo al alza que tiene toda la lógica, ¿no? Porque después de una gran caída el mercado necesita reacomodarse, pero importante con respecto al gráfico semanal. Esto que recién, que parece una vela completamente roja, no es para temer todavía, si bien obviamente si no agarraste la bajada no es momento de ingresar ya en un short, al menos no por ahora, pero al mismo tiempo no tener mucho temor, digamos, porque esto faltan 6 días y 13 horas para que esta vela termine. El mercado puede ser muy cambiante en esos siguientes 6 días. Veremos a ver qué es lo que nos vaya regalando durante la semana. En primera instancia, la complicación que me llama la atención es esto que decíamos, ¿no? Que con esa aparición de fuerza nuevamente inhabilita cualquier intención, en este caso alcista. Y también habíamos dejado marcado la semana pasada que algo que no me gustaba de este gráfico semanal era a dónde se encontraban estas velas, estas barras, perdón.
del MACD, estas líneas del MACD. ¿Por qué? Porque estas líneas del MACD, si estábamos en este periodo que parecía estar yéndose hacia arriba, intentando tener un cruce de esas líneas del MACD, todo eso debía suceder del lado de abajo y no estaba sucediendo del lado de arriba. Y eso, por supuesto, muchas veces nos demanda una intención alcista falsa, ¿sí? Bueno, hasta el momento parece que esto fue así, al menos por el momento, ¿no? Veremos a ver qué es lo que sucede. Gráfico diario. Con respecto al gráfico diario, acá sí ya veremos a ver qué nos podemos encontrar como para el día de hoy. En primera instancia, esta intención bajista que está apareciendo todavía no es intención bajista, pero sí hay pequeños indicios de que podría llegar a serlo. En el MACD estamos a punto de tener un cruce de MACD hacia la baja. Lo importante es, y esto es para quienes, más que nada quienes están en el programa con nosotros, yo les hago mucho hincapié en ese tipo de detalles, es qué pasa cuando, si es que finalmente el MACD se cruza a la baja. Si el MACD se cruza a la baja y la vela no tiene fuerza, muy probablemente es una intención baja. Ahora, si la vela tiene fuerza, probablemente la caída continúe. Estén atentos a ese tipo de detalles. En segunda instancia, no quiero dejar de mencionar, fíjense, esto que está acá, lo voy a ampliar un poco. Y fíjense todo este movimiento que tenemos desde aquí hasta acá. Vean lo bien que viene respetando desde, veo que es aproximadamente el 24 de abril. Desde el 24 de abril tenemos una muy linda zona de soporte. En mi caso particular, yo pensé que íbamos a venir a contactar esta zona, al menos por ahora no lo hicimos. Veremos a ver si este movimiento finalmente terminó o si ya encuentra una continuación en cualquier momento y por lo menos venir a contactarlo. Pero con respecto al gráfico diario, yo no perdería de vista esta zona. Es una muy interesante zona de reacción del precio. Fíjense la cantidad de veces, de hecho, esta gran bajada que tuvimos acá concluyó con este nivel y esta gran bajada que tuvimos acá concluyó con este nivel. Importantísimo ver si finalmente venimos a contactar. También vuelve a complicar el panorama si es que la rompemos. Primera instancia, por supuesto, la zona de la media móvil de 200 en caso de romperla. En caso ya de finalmente tener un pequeño rechazo, bueno, ya ahí el panorama vuelve a cambiar, ¿no? Pero no pierdan de vista esta zona con respecto al gráfico diario. ¿Sí? Voy a pasar ahora sí al gráfico de 4 horas. Un poco todo lo que venimos mencionando durante el día de las, durante el viernes, en realidad estuvimos mencionando bastante esto. Teníamos un hermoso lateral, ese lateral normalmente suelen romper a la baja. Al mismo tiempo estábamos en una zona de interacciones muy fuertes, esto también lo habíamos estado mencionando. Una muy pero muy interesante caída. Esto es muy sencillo, se traza el ancho del canal, se extiende hacia el lado opuesto y fíjense lo hermoso que es este profit que tenemos acá. Algo tan sencillo como una línea, obviamente después se puede perfeccionar con muchas otras cosas. De hecho a mis alumnos siempre los ayudo a entender la parte de contexto general, como es esto, y después interiorizarse adentro de los canales, por ejemplo, para saber el entendimiento de qué es lo que puede llegar a suceder y un poco es lo que vimos en esta caída que tuvimos acá. Al mismo tiempo, temporalidad de 4 horas para que también, lo mismo, ¿no? Para quienes no sean alumnos, en este tramo de acá tuvimos una interacción de volatilidad cero. Recuerden que cuando eso sucede, ustedes saben que, más que nada los chicos de avanzados se los menciono, ahí tienen la posibilidad de un movimiento fuerte. La parte importante es entender hacia dónde tienen la posibilidad. Si tuvieron la posibilidad de encontrar ese movimiento bajista iba a ser con mucha violencia, iba a ser con mucha fuerza. Dicho y hecho, tuvimos un movimiento con mucha, pero mucha violencia. Así que muy, pero muy lindo. Finalmente, como les decía, todo este impulso desde abajo hacia arriba, extiendo el trazo. Voy a sacar ya el canal para que no nos moleste en este momento. Fíjense que en este momento estamos o estuvimos muy cerca de contactar la zona del 61.8 de FIBO, la zona de interacciones más fuertes para el mercado. La parte importante acá es volver a recuperar fuerza. ¿Por qué? Porque si no recupera fuerza en la brevedad, el panorama de esta caída puede ser aún peor. Primera instancia, porque no esta zona que está acá, la zona de los 110, 111, 110 mil dólares, porque es la zona más fuerte con respecto a ese soporte que estábamos mencionando en gráfico diario. Pero ya si no, por supuesto, ya venir a buscar la zona más baja, la zona de los 107 mil dólares que venimos hablando bastante ya en el canal. Entonces,
Con respecto a una posible recuperación, en primera instancia yo no perdería de vista la media móvil de 200 en temporalidad de 4 horas. Venir a buscarla no sería algo ilógico. Temporalidad de 1 hora, vamos a buscarlo un poquito más refinado. También tenemos la misma media móvil de 200, pero en este caso temporalidad de 1 hora. Voy a volver a 4 horas para mostrarles todo un FIBO desde la parte alta hasta la parte más baja. Y fíjense que tenemos mucha zona de interacción en la zona de los $115.000. Sin embargo, antes de todo esto que suceda, el mercado debe superar la media móvil de 200 en 4 horas. Yo no perdería de vista esa estructura. Ahí sí, ya una vez que contactemos la media móvil de 200, ahí sí vería a ver si finalmente las posibilidades son alcistas o son bajistas. Si no entraron en un short hasta el momento, gente, no es momento de entrar en short. Es momento de atarse las manos, de estar tranquilos, de estar mirando y entendiendo a ver hacia dónde tienen las mayores posibilidades el mercado. Voy a poner un poquito más temporalidad de 1 hora. Voy a normalizar el gráfico y voy a dejarle este detalle en particular. Fíjense a dónde tenemos las líneas del MACD. Las líneas del MACD ya se encuentran en un movimiento muy pero muy bajista. Y eso no es normal. Lo voy a extender. Vean todo el movimiento. Las últimas veces que voy a extender todo este trazo de acá. Las últimas veces que el mercado estuvo a este nivel, fíjense, estuvo acá y acá y acá. Y fíjense que acá tuvimos interacciones de subida, acá tuvimos interacciones, pequeña interacción de subida. Algo que suele hacer mucho Bitcoin es interacción de subida, corrección y después la subida. Interacción de subida, corrección y después la subida. Interacción de subida, corrección y después la subida. Así que tengan mucho cuidado a esa corrección, no vayan a quedar atrapados si es que finalmente sucede. Veremos a ver si finalmente el mercado nos da una alegría con respecto al día de hoy. Recuerden, si no están en short, no es momento de tirar short. Al menos hasta el momento no hay estructura para tirar longs. Fíjense, el mercado simplemente está lateral en este momento. Tiene toda la lógica. Después de una gran caída, el mercado necesita reacomodarse. La parte fundamental que tienen que interpretar ustedes es qué es lo que me está dejando el mercado a mí hacia el siguiente movimiento, ¿no? No quedarse solamente con la parte más compleja, porque muchas veces, no, bueno, vayamos a meter este indicador, vayamos a este otro, vean lo simple, algo que me gusta hacer muchísimo y ustedes lo están viendo cada día, a mí me gusta limpiar mucho el gráfico, utilizar la menor cantidad de indicadores posibles y a partir de ahí recién ya tomar mis decisiones. Primero que nada, entender qué está haciendo el mercado y luego tomar las decisiones para saber lo que va a ser mi trade. Gente, de forma muy rápida estuvimos viendo acá, definiendo cuáles son los posibles panoramas para el mercado para el día de hoy. Les diría que tengan mucho, pero mucho cuidado, porque después de un movimiento muy grande suele haber un movimiento grande también. Entonces, la parte más importante acá es, primero que nada, no enloquecerse. No porque ahora haya caído hasta acá, ahora automáticamente el mercado vaya a hacer esto, porque normalmente suele haber una lateralización y esa lateralización suele ser principalmente para llevarse a los ansiosos, así que a estar muy pero muy tranquilo. Y después sí, gente, aprovechando un poquito el día de hoy. Millón de gracias como siempre, gracias por estar, a darle like, a suscribirse, dejar comentarios y como siempre les digo, éxitos en todos sus trades. Adiós.